Bien, buenas tardes a toda la comunidad de cápsulas jurídicas. Nos encontramos hoy día viernes 11 de septiembre, exactamente a las 5 de la tarde con 22 minutos. Y el día de hoy Cápsulas Jurídicas quiere trabajar una sesión muy importante con respecto a los acontecimientos que está viviendo nuestro país. Una crisis posiblemente política que terminaría con la vacancia del actual presidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Actualmente, los medios de comunicación están mostrando a la palestra esta noticia que lamentablemente pone en zozobra nuestra situación política y también traería como consecuencia una crisis política que se sumaría a la crisis sanitaria que está viviendo nuestro país. El día de hoy tenemos como participación a dos especialistas en materia constitucional, quienes nos van a explicar a detalle qué significaría este pedido de vacancia que ahorita, en estos momentos, el Pleno del Congreso se encuentra debatiendo. La moción ya ha sido presentada. Es por ello que el día de hoy se va a tratar el tema con título La vacancia presidencial a la vista, caso Vizcarra, un análisis jurídico que consta con la presentación y también con la participación de dos abogados constitucionalistas. Tenemos como participación al doctor Máximo Villarreal Salomé. El doctor es abogado, es maestro en Derecho Constitucional, también es doctor en Derecho, es docente ordinario en la Universidad Nacional de Barranca y es autor del texto Derecho Constitucional y Tutela de los Derechos Fundamentales. Asimismo, tenemos la participación del doctor Gustavo Gutiérrez Tixe. Él es abogado por la Universidad San Martín de Porres, magíster en Derecho Constitucional por la PUC, es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y es también ex jefe de la Oficina de Defensa de las Leyes del Congreso de la República. Sean ustedes bienvenidos, doctores. Solicito a todas las personas que puedan compartir esta transmisión para que se pueda dar una idea con respecto al análisis jurídico, al acontecimiento que estamos viviendo actualmente. Bienvenido, doctor Gustavo, bienvenido, doctor Máximo Villarreal. Por favor, les solicito que pueda prender su cámara. Sean bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy, esta transmisión tiene como objeto hacer un análisis jurídico, pero previo a ello vamos a hacer una descripción de lo que está sucediendo actualmente en nuestra situación política. En el Congreso de la República se revelaron audios en donde se le escucharía o se le escucha al presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, en conversaciones con sus asesores. Se han revelado audios filtrados de una conversación entre Martín Vizcarra y sus asesores en el caso Richard Swing. En medio de las investigaciones, el presidente de la Comisión Fiscalizadora del Congreso, Edgar Alarcón, el día de ayer difundió audios en donde se le escucha a Ricardo Cisneros conversar con la asistente del despacho presidencial, Karen Rock. De ello, se generó el debate si plantear o no la moción de vacancia al presidente de la República. El día de ayer, en horas de la noche, se presentó la moción de vacancia. 6 bancadas han apoyado esta presentación del documento. No firmaron la moción el Partido Morado, el FREPAP ni el Frente Amplio, para declarar la vacancia presidencial de Martín Vizcarra por supuesta incapacidad moral. La moción invoca la causal de permanente incapacidad moral del presidente, según lo establecido en el inciso 2, artículo 113 de la Constitución, y plantea la aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 115. Según el documento analizado, se acusa a Vizcarra Cornejo de haber utilizado el aparato estatal para evadir la investigación de una comisión investigadora del Congreso de la República, bajo excusas jurídicas que violan abiertamente una sentencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, este documento precisa que el mandatario ha vulnerado los siguientes principios: la lucha contra la corrupción por obstruir la investigación del caso Richard Swing de forma reiterada y permanente, y el derecho a la verdad por cometer falsedad sobre su participación en esos hechos. Del mismo modo, por vulnerar los principios de la buena administración y de justicia presupuestal por la contratación de Richard Swing para dar charlas en el Ministerio de Cultura pese al estado de emergencia por el COVID-19. La moción de vacancia está siendo en estos instantes debatida desde las 10 horas en el Congreso de la República. Reiteramos, tenemos como presentación, como participación al doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, abogado especialista en Derecho Constitucional por la Universidad San Martín de Porres, y también al doctor Máximo Villarreal Salomé, que él es abogado, es maestro en Derecho Constitucional y es docente universitario. Doctor Máximo Villarreal, tenga usted muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos los presentes. Estimado Jack, muchas gracias por la invitación a este conversatorio y saludar a Cápsulas Jurídicas por organizar estos eventos académicos que es precisamente donde se pueden intercambiar, discutir distintas opiniones sobre la coyuntura actual que se está dando en el Perú. Saludar también por intermedio, tengo el gusto de conocerle al doctor Gustavo Gutiérrez, que tengo el honor de conocerle por este medio, y a todas las personas que se vienen conectando. Listo, doctor, muchas gracias. Doctor Gustavo Gutiérrez, sea usted bienvenido a Cápsulas Jurídicas. Doctor, su micrófono está apagado. Gracias. Navid le decía que muchas gracias a ustedes, a Cápsula Jurídica, un honor conocer al colega coedicionalista de Barranca y con todo gusto a disposición de ustedes. Listo, doctor, muchas gracias. Doctor, doctores, actualmente se ha presentado una moción de vacancia para debatir, el Congreso está debatiéndolo en estos momentos, sobre la vacancia presidencial del presidente de la República. Y si bien es cierto, en el artículo 113 de la Constitución se regulan ciertos presupuestos para vacar al presidente de la República. El primer presupuesto es por la muerte del presidente de la República, por la permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. El tercer punto es la aceptación de su renuncia por el Congreso, por salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar dentro del plazo, y la destitución por haber cometido dichas infracciones en el artículo 117 de la Constitución. Yo quisiera preguntarle a usted, doctor Máximo, ¿qué implica una vacancia presidencial? ¿Qué implica una vacancia presidencial? ¿En qué situación el Perú tendría que utilizar? ¿Cuál es el presupuesto que en este caso se aplicaría al presidente Martín Vizcarra? Bien, en principio, la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral está reconocido en el artículo 113 de la Constitución y precisamente significa que el presidente de la República, como jefe supremo del Estado peruano, puede ser destituido del cargo por incapacidad moral. La figura de la incapacidad moral no está regulado claramente en el derecho constitucional, en el texto de la Constitución de 1993, ni en el reglamento del Congreso. Simplemente encontramos el procedimiento, las formalidades para este tema. Entonces, lo que sí ha venido ya el Tribunal Constitucional, la Corte, el Poder Judicial por su parte también ha venido de una u otra forma interpretando en qué consiste esta figura constitucional. Entonces, de una u otra forma, vacar a un jefe de Estado obviamente genera crisis, una estabilidad en un sistema político jurídico de un Estado. Entonces, el tema central, el que estamos viendo con respecto a la formulación de vacancia contra el presidente Vizcarra, que ya se ha formulado y que en estos momentos se está discutiendo en el Congreso sobre su admisibilidad de la formulación de vacancia, precisamente responde a los audios que se han difundido, que es de público conocimiento. Entonces, desde el punto de vista jurídico, soy de la opinión de que todo se debe hacer en el Perú, pero siempre dentro del marco constitucional, nada fuera de la Constitución. Todos los actos de gobernantes y gobernados deben sujetarse a las reglas establecidas en la Constitución. Entonces, desde ese punto de vista, considero que si es los medios propagados en el audio, en la que se escucha al presidente Vizcarra de una u otra forma entorpecer las declaraciones de algunas personas, considero que es gravísimo. Si eso es verídico, efectivamente estaríamos dentro de las posibilidades de una vacancia presidencial. Listo, doctor, muchas gracias. Yo quisiera preguntarle también al doctor Gustavo Gutiérrez, si es que se encuentra el doctor ahí.
Quisiera preguntarle, doctor, ¿usted qué opina con respecto a la incapacidad moral permanente, como consta en el segundo punto, el segundo presupuesto del artículo 103? Se hace un debate de que la Constitución Política del Perú no define de forma concreta o no hay una definición de forma concisa con respecto a qué significa incapacidad moral. Algunos lo analogan con incapacidad mental, debido a que hay ciertos casos anteriores, por ejemplo, el caso del expresidente Alberto Fujimori, que él no ha sido, en su momento, no fue vacado por el tema de, por haber abandonado el territorio, sino que él fue vacado por el tema de la incapacidad moral. Hay un tema dogmático, hay un tema ahí de debate sobre quizás no sería la aplicación correcta en este caso y en el caso anterior. ¿Usted qué opinión tiene con respecto a que no se defina de forma concisa la incapacidad moral permanente en nuestra Constitución? Doctor, disculpe, su audio está apagado. Lo que ocurre es que quizás no hay una cabal comprensión de las instituciones políticas y de la forma como éstas se configuran, ¿no? Hay varios procedimientos de control. En principio habría que decir eso, estamos ante un procedimiento de control político. Los sistemas democráticos, después de la configuración del principio de separación de los poderes, durante el siglo XX ha instaurado mecanismos de pesos y contrafrenos, lo que implica que en determinadas circunstancias donde hay crisis política, donde hay una tensión irremediable entre los poderes políticos, en consecuencia se tiene que cerrar el sistema a efectos de poder salvaguardar el modelo democrático. Por eso es que se habilita la disolución, por ejemplo, del Congreso, o en su defecto también algunos mecanismos de control de la figura presidencial. Tenemos la fórmula a través del cual se le puede imputar un delito, que es el procedimiento el procedimiento directo cuando éste comete delitos específicos como traición a la patria, el cierre injustificado del Congreso, el freno para que se lleve a cabo las elecciones, ¿no? O en su defecto, pues como tiene una suerte de inmunidad, una vez que deje el cargo será procesado por otros delitos que pueda ser requerido. Igual también en el caso de una infracción a la Constitución, que también requerirá que haya un tipo específico de incumplimiento de algún deber contenido en la Constitución que éste haya omitido. En cambio, la figura de la vacancia es otra institución. Es propiamente un mecanismo de impeachment, de enjuiciamiento político puro, a través del cual lo que hace la representación nacional es hacer una evaluación política de si es que el alto dignatario está en capacidad y tiene la legitimidad necesaria para poder continuar en el cargo. En consecuencia, no tiene nada que ver si es que ha cometido o no un hecho delictivo. Eso será materia, repito, de un enjuiciamiento a través de un antejuicio una vez que deje el cargo. En el caso concreto, lo que se le reclama es una inconducta política que se ha generado como permanente y por tanto no puede mantenerse, no puede preservar la institución de la presidencia de la República. Por eso es que es valorativo. Y cuando hablamos de incapacidad moral, no nos estamos refiriendo a una incapacidad mental. No sé eso quién lo introdujo al debate. Me imagino hay algunos que tienen algún grado de confusión sobre las instituciones. Pero en realidad estamos hablando de una incapacidad política. Así ha ocurrido con el presidente Ribagüero, por ejemplo, en 1923, ha ocurrido con Billinghurst, ha ocurrido también con el mismo Alberto Fujimori, ¿no? Que también fue vacado, ¿no? Y en su debido momento se quiso hacer lo mismo con Toledo y con Pedro Pablo Kuczynski. A nivel internacional igual, también hemos tenido casos como el de Julio Arosemena, que se le vacó por no saberse comportar adecuadamente en las reuniones protocolares porque se había excedido tomando alcohol, o el caso de Abdalá Bucarán, que se le calificaba de loco, de Yamil Mahuad también en el Ecuador, o el caso de Fernando Lugo en el Paraguay, o de Collor de Mello y Dilma Rousseff en el Brasil. En consecuencia, la finalidad de esta figura no es sancionar al presidente. La finalidad de esta figura es separar al presidente del cargo porque ya no tiene legitimidad que requiere un presidente para poder cumplir su rol. Porque un presidente tiene que tener ascendencia, tiene que tener liderazgo, tiene que tener
algún grado de influencia muy importante porque es un modelo presidencialista y por tanto, si es que ya los vasos comunicantes con los mecanismos de gobierno que implica el respeto del Parlamento, de la opinión pública, etcétera, están totalmente desbordados, en consecuencia, sí cabe la posibilidad de establecer un mecanismo de control, como en este caso ocurre con el procedimiento de la vacancia. Doctor, una pregunta. Ahorita el Congreso, el Pleno se encuentra debatiendo si la moción de vacancia que ha sido presentada y que ha sido desistida por algunos grupos del Congreso, representantes del Congreso. La pregunta es viable esta moción de vacancia? ¿Usted considera que sea viable? Pero por supuesto, es viable porque hay una noticia política. Vamos a ver si es que primero se tiene que presentar la moción, ya se hizo, se tiene que debatir si se admite a debate. No sé si a esta hora ya aprobaron, pero una vez que aprueben al debate, tendrá que citar al presidente para que dé sus descargos y tomar una decisión. Vuelvo a decirte que el elemento incapacidad moral lo define el Congreso. El propio Tribunal Constitucional así lo ha dicho, y a lo largo de la historia de la institución, el elemento de incapacidad moral lo ha definido siempre el Congreso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una moral política, y la moral política reside en el cuerpo legislativo. ¿Pero por qué reside en el cuerpo legislativo? Porque el sistema democrático, el único estamento que ha creado en el cual pueden estar representados toda la diversidad de posiciones en el sistema democrático es el Congreso. No hemos encontrado otra fórmula. No hay otra fórmula menos mala que el Congreso. Es decir, el Congreso es, hasta el día de hoy, no hay ningún teórico que haya creado otra fórmula. Es el mecanismo idóneo a través del cual encontramos pues a representantes de todos los sectores sociales. Por lo tanto, la determinación de lo moral, políticamente hablando, tiene que residir en la Asamblea Legislativa. Y así ocurre en el Perú y en el resto del mundo. Será en este momento, cuando se realice la votación, si es que esto ocurre, que se define exactamente si hay un incumplimiento a los deberes de moralidad política. ¿Qué es lo que ha dicho el tribunal? El tribunal ha dicho que en efecto es una herramienta muy delicada porque tiene mucho poder el Parlamento y por eso que el Tribunal Constitucional ha señalado de que debe elevarse el número de votos. Porque hasta ese momento de la sentencia del tribunal, que es hace unos años atrás, se podía vacar un presidente con la mayoría simple. De hecho, a Fujimori lo vacaron con mayoría simple, 70 votos, un poquito más. Pero a partir de la sentencia del tribunal y la modificación que hizo el Congreso, hoy en día se requieren 2/3 del número legal de miembros de congresistas. Lo que quiere decir que tiene que haber 87 votos para vacar al presidente. Si 87 votos de 130 consideran de que acá hay una lesión a los bienes públicos, a la majestad de la figura presidencial, en consecuencia se ha configurado la moral política. O sea, no todo se tipifica. La política no puede estar normativizada de manera reglamentarista. La política requiere de tubos de escape porque son confrontaciones dinámicas. Estamos hablando, ojo, no propiamente de derecho, estamos hablando de política. Son actos políticos. Por eso es que tienen determinado margen de discrecionalidad, porque si bien son poderes que han sido constituidos por el derecho, son actos políticos los que estamos viendo en este momento. Listo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por su aclaración. Yo quiero preguntarle al doctor Máximo Villarreal, ya que está ahí, ¿qué implicancias usted considera con respecto al debido proceso? ¿Qué significa un debido proceso en un proceso de vacancia? ¿Cuáles son los derechos del presidente ante este pedido? En principio, toda persona, cuando se le apertura un proceso judicial o un procedimiento administrativo en su contra, tiene el derecho de defenderse conforme a los principios del debido proceso. El debido proceso es una institución que está reconocida no solo en nuestra Constitución, sino no solo en los tratados internacionales, sino también la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia internacional ha venido desarrollando el contenido esencial que comprende este principio. Desde ese punto de vista, en el caso concreto, el presidente de la República, en caso de una eventual, si se aprueba la admisión de la vacancia, se va a discutir en el Pleno del Congreso.
El último paso es que se discuta en el Pleno del Congreso. Y ante el Pleno del Congreso debe garantizar el derecho de defensa del presidente, el jefe de Estado, para que ahí, según el reglamento, tal como establece el reglamento, vaya el presidente con su abogado a fin de que asuma su defensa por un tiempo de 1 hora, así como establece el reglamento del Congreso. Entonces, por eso, como decía, todo proceso judicial, todo procedimiento parlamentario tiene que realizarse dentro de los parámetros constitucionales, a fin de evitar nulidades, a fin de evitar vulneraciones a los derechos fundamentales. Entonces, desde ese punto de vista, la responsabilidad del jefe de Estado, según nuestro modelo constitucional, existe en dos. La responsabilidad penal, que ya lo ha desarrollado el doctor, que significa que el jefe de Estado, según la Constitución, no puede ser procesado mientras que en el ejercicio de sus funciones. Se tiene que esperar que deje el cargo. Pero el otro tema que nos incumbe en este momento es el tema de la vacancia por incapacidad moral. La incapacidad moral efectivamente es un tema netamente político. Para que el Parlamento declare la vacancia presidencial, no requiere un certificado médico que diga que efectivamente esta persona sufre de alguna deficiencia mental, etc. Basta con la votación de los 2/3, es decir, de los 87 votos. Y una otra forma, la conducta escuchada en el audio del presidente, eso está en entredicho con el sentimiento constitucional de lo que hablaba Carlo Einstein. En una democracia, en un sistema democrático, el jefe de Estado personifica a la nación. Entonces, el jefe de Estado tiene que ser el modelo, un ejemplo para la ciudadanía. Porque ¿cuál es el rol fundamental de los gobernantes hoy en día? Es precisamente la educación política del pueblo. Es educar a la ciudadanía. Entonces, si nosotros vemos con estos ejemplos que ha realizado, por ejemplo, en los audios se escucha, eso va en entredicha con los principios morales. Y eso genera la inestabilidad, eso genera la desconfianza por parte de la ciudadanía a los representantes elegidos por el pueblo. Entonces, se ha cuestionado, por ejemplo, que un grupo de otros constitucionalistas han salido a decir que esos audios tienen un origen ilícito. Sin embargo, ya por ejemplo en el caso, en la sentencia contra Alberto Fujimori por el delito de homicidio calificado, el Poder Judicial estableció que por más que los hechos o las pruebas hayan sido de origen ilícito, pero si tienen relevancia social, tienen interés público, prima los derechos de la sociedad. La sociedad tiene el derecho a saber la verdad. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se tiene que es ir detallando minuciosamente para que el Parlamento decida o tome una decisión razonable, una decisión conforme a la Constitución. Entonces, desde ese punto de vista, mientras que, si bien es cierto, ya hay una investigación del Ministerio Público contra estos hechos, eso va por cuerdas separadas. El tema de la vacancia por incapacidad moral es un tema distinto, como reiteramos, entonces se tiene que seguir su curso. Doctor, de ser aceptada esta vacancia al presidente de la República y de ser vacado el presidente de la República, ¿cuál sería la situación que afrontaría nuestro país? ¿Qué vendría luego de la vacancia? ¿Asumiría la presidencia de la República el presidente del Congreso? ¿Cuál sería la sucesión presidencial, doctor? Bueno, la salida está en la propia Constitución. Cuando el presidente de la República vaca, por ejemplo, el quien sucede es el primer vicepresidente, que ahorita al momento no hay. Luego viene el segundo vicepresidente, tampoco lo hay. Entonces, frente a esa situación, lo que viene en último es que en caso de una eventual vacancia del presidente Vizcarra, quien estaría asumiendo es el presidente del Congreso, señor Merino. Entonces, ya de una vez asumido, estaría pues obligado a
convocar a elecciones presidenciales para elegir un nuevo gobernante. Entonces, la salida está, yo soy de la opinión de que en una eventual vacancia, las cosas van a discurrir según la sucesión constitucional establecida en la Constitución. Por tanto, lo que consideramos es que todos esos actos se deben llevar respetando escrupulosamente los derechos fundamentales de la persona. Entonces, la vacancia es una calificación netamente política, no se necesita argumentos jurídicos, sino lo que se necesita ahí simplemente son argumentos políticos. Y es una decisión, una facultad del Parlamento. El Parlamento, los parlamentos en el mundo, los parlamentos modernos, precisamente cuentan con esas facultades. No solamente el Parlamento moderno hoy en día, no solamente su función es legislar, producir derecho. Los parlamentos modernos en los sistemas democráticos tienen esa función de realizar el control político. Y una forma de concretizar el control político es precisamente con el tema de la vacancia presidencial. Listo, doctor, muchas gracias. Quisiera preguntarle una última pregunta al doctor Gustavo Gutiérrez. Doctor, quisiera preguntarle, en caso de que el presidente sea vacado, sea sacado del sillón presidencial, posiblemente posiblemente lo sea, luego de la decisión del Pleno del Congreso, el presidente de la República o expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ¿qué mecanismo legal aplicaría? O sea, algunos constitucionalistas escuchaba y decían de que podría presentar un amparo, tal como lo presentó en ese entonces el expresidente Fujimori, la cual no prosperó ante el Tribunal Constitucional. ¿Usted cree, desde su percepción, qué mecanismo legal, constitucional, jurídico podría plantear el presidente de la República? Bueno, creo que en la lógica de lo que les he venido explicando, yo tengo una postura más parlamentarista en el sentido de las prerrogativas funcionales de la Asamblea Legislativa. Por tanto, aquí una vacancia y la destitución o la separación de un presidente o una censura, por ejemplo, contra un ministro, no hay ningún tipo de afectación a un derecho fundamental, porque no es un derecho fundamental ser presidente, ni es un derecho fundamental ser ministro. Son cargos políticos y de confianza. Por lo tanto, aquí no hay ninguna afectación de derechos fundamentales. En ese sentido, la extensión de la teoría procesal que busca o exige que se aplique una regla del debido proceso no tiene amparo o validez en estos ámbitos, porque estamos hablando de ámbitos eminentemente políticos. No son administrativos ni tampoco son jurisdiccionales. Sí se admite la posibilidad de un control jurisdiccional en sede parlamentaria cuando emplea algunos mecanismos que sí van a incidir en la afectación de derechos, como por ejemplo, cuando en un antejuicio político se va a enjuiciar a una persona que finalmente con la aprobación que realice el Congreso va a tener que ser llevado al Poder Judicial a efectos de que éste continúe con un procesamiento. Pero en el caso concreto no, la vacancia no genera ningún tipo de responsabilidad jurídica del presidente, ni tampoco una censura. La ministra de Economía no podría interponer un amparo para decir, oiga, me han sacado del cargo sin ningún tipo de justificación. Es más, el Congreso no tiene nada que justificar. Si considera de que una ministra no debe continuar en el cargo, la puede censurar. Basta los votos que finalmente se acrediten. En el caso de la vacancia presidencial ocurre lo mismo. Es decir, es un procedimiento que tiene determinados periodos, por eso es que se habilita que haya un plazo de 10 días, pero no para darle derecho de defensa al presidente propiamente, sino es un mecanismo que busca lograr el enfriamiento de las pasiones, porque lo que no se quiere en ninguna circunstancia es llegar a la decisión final. Entiéndase, disolución, censura, vacancia. Lo que se quiere es que definitivamente los congresistas lo piensen muy bien antes de tomar esa medida extrema. Es por eso que el sistema deja un margen para la votación de entre 3 a 10 días
es como si entrara a una cámara de enfriamiento de pasiones, para que bajen las pasiones, para que bajen las emociones y se permita la negociación, como lo hizo Bill Clinton, por ejemplo, cuando fue imputado a través de un antejuicio político con ocasión de los hechos la mentira que él dijo de no haber tenido nada con su practicante, la señorita Mónica Lewinsky, y que luego después se descubrió que había mentido el presidente de la República, y finalmente él pidió perdón. Él pidió perdón y el Congreso decidió suspender el impeachment y ya no vacarlo. En consecuencia, te reitero, aquí lo que hay son herramientas políticas. Por lo tanto, en mi perspectiva, considero de que son political questions, cuestiones políticas que no están sujetos a ningún grado de justiciabilidad. Algunos dicen, oiga, no existe las políticas questions, eso es falso. Lo dijo Landa en algún momento, pero es totalmente falso, porque sí existen cuestiones políticas no justiciables, que son herramientas, claro, que están reducidas en la democracia, es verdad, pero no es que no existan, y esta es una de ellas. Es decir, es lícito vacarlo, como también es lícito no vacarlo. Está dentro de lo posible, conforme a los acuerdos que tanto lleguen el presidente de la República y el Parlamento. Listo, doctor. Sí, tengo entendido eso del presidente, del ejemplo que usted puso, y el presidente pidió perdón y se suspendió esa sesión. Lo que ocurre, doctor, es que la comunidad en general, y me incluyo, en algún momento confundimos al fuero constitucional con el fuero penal y el fuero civil, y creemos mayormente de que ambos fueros, o estos fueros, que son de diversas ramas del derecho, necesariamente se trabaja bajo la misma forma o la misma modalidad. Pero el fuero constitucional, como el fuero penal, el fuero civil, administrativo, etcétera, tienen sus propios principios y su forma metodológica de poder aplicarse. Doctor, solo para poder terminar, ¿cuáles serían sus palabras finales para ya poder despedirnos de todas las personas que han estado conectadas en esta transmisión? Miren, lo más importante a mi criterio es que estas complicaciones que tenemos en nuestro sistema democrático nos sirvan de lección para poder empezar a madurar en el conocimiento y en el compromiso democrático. Y esto nos permite entender que no podemos siempre asociar el régimen político a una figura, que es un gran error en el caso peruano. Tenemos que, más allá de si es que vacan o no vacan a Vizcarra, si es que se quede, etcétera, o si una ministra o ministro se queda, creo que lo más importante es que las políticas públicas continúen. Si una ministra se va, puede venir un nuevo ministro. Y si un presidente es vacado, también debe haber una figura que lo suplante y que esencialmente no se pierda de lado el objetivo central, que es mantener la estabilidad democrática, donde se afirman derechos y se busca garantizar esencialmente el bienestar. Por eso que creo que estas herramientas que hoy en día se practican no deben llamarnos la atención, sino en todo caso advertir que son herramientas que nos permiten de una u otra manera poder controlar los excesos de la autoridad. Y definitivamente aquí hay gran responsabilidad de todos, no solamente del Parlamento. Hay mucha responsabilidad también del Ejecutivo, que durante todo el desarrollo de este régimen y de los anteriores, han cometido muchos hierros y los controles son sumamente necesarios. El equilibrio de poder es trascendental, evita la dictadura y el despotismo y permite que haya un sistema de retroalimentación de la democracia que nos permite advertir que no hay poderes absolutos y que todo es efímero en política. Y es ahí la razón fundamental para no salirnos del marco constitucional y tratar de utilizar las herramientas que establece la Constitución para poder darle continuidad a la democracia. Porque lo otro serían los tanques o sería la concentración del poder que tanto daño le ha hecho en el Perú en estos 200 años de vida republicana. Listo, doctor. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a formar parte de esta sesión única que realiza Cápsulas Jurídicas. Muy agradecido con usted, doctor, y le deseamos todos los éxitos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Doctor Máximo, quisiera preguntarle a ¿usted considera de que se afectaría o existiría una grave afectación
debido de que la toma de decisión recaería en el Pleno del Congreso para tomar esta decisión, dado que, bueno, las circunstancias, reitero, en la capacidad moral permanente, no hay quizás una definición un poco más concreta y concisa. Escuchaba a algunos constitucionalistas en la mañana antes de poder realizar esta sesión y se confundía mucho el término, bueno, no voy a decir lo que el constitucionalista escuchaba en la televisión, pero se confundía demasiado el término de la incapacidad moral permanente y su escasa definición en nuestra Constitución, y también con la incapacidad mental. Lo analogaban en la incapacidad mental y la incapacidad permanente, porque se dice, o bueno, se hace mención que para que se configure la incapacidad permanente tienen que ser actos reiterativos o reiterados, la cual se justifique esta medida. ¿Usted considera de que quizás existiría algo de arbitrariedad en esta sesión única, que es el tema de la vacancia por precisamente este punto en específico? Y el otro punto también es que en el año en el que el expresidente Alberto Fujimori era presidente, lo que nosotros entendíamos era que a él se lo vacó porque él renunció vía fax, abandonó el país sin la autorización, bueno, con la autorización del Congreso, pero nunca volvió luego de 5 años. Entonces, la mayoría de peruanos creemos que esa fue la justificación que tuvo el Parlamento para vacarlo. Pero en la resolución que el Congreso tuvo en el presente caso, Alberto Fujimori, a él no se lo vacó por haber abandonado el país, sino que él se lo vacó por haber cometido incapacidad permanente. Entonces, doctor, ¿usted qué opinión tiene con respecto a la incapacidad permanente? ¿Usted considera de que debería profundizarse, debería definirse de forma concreta o concisa este punto, dado que anteriormente también con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que él tuvo 2 pedidos de vacancia, en la primera no prosperó, pero en la segunda se dice de que iba a prosperar, pero él renunció. ¿Usted qué considera, doctor, en este punto en específico? ¿Debería de definirse de forma concisa este punto? Si bien es cierto, no está desarrollado el tema de la vacancia por capacidad moral, pero si damos una mirada a la experiencia comparada, los jefes de Estado que han sido vacados por incapacidad moral han sucedido precisamente cuando han hecho actos que va contra la moral pública. Y uno de los actos que va contra la moral pública es, por ejemplo, cuando hay precisamente temas como estos. Hay visos de corrupción, hay distintos temas que lindan con el tema penal. Entonces, por ejemplo, en la historia constitucional peruana, los presidentes que fueron vacados, con José de la Riva Agüero, el presidente Billinghurst, han sido precisamente por haber cometido delitos de corrupción. Y en otros países, por ejemplo, en Ecuador, Dilma Rousseff en el año 2012 precisamente también fue vacado por el mismo tema. Entonces, lo que aquí es, en política, lo que se discute es que lo que prima es la votación de los parlamentarios. No son argumentos jurídicos, no son pruebas, como decía, que se necesita algún certificado médico para demostrar la incapacidad moral, sino basta, es una decisión política que tiene el Parlamento. Entonces, ni la jurisprudencia constitucional, nacional y la comparada no ha desarrollado hasta el momento específicamente las causales o qué se entiende por la incapacidad moral. Pero, sin embargo, recurriendo a la dogmática constitucional, el principio es que todo jefe de Estado debe actuar rectamente. Rex iris si recta facies, decían los romanos. De tal manera que si un jefe de Estado no cumple con su deber fundamental, entonces estaría anulando con los temas morales. Entonces, lo que sí considero que estos hechos que se presentan en el Perú nos debe llamar a la reflexión y repensar acerca de nuestras instituciones jurídicas. Porque el tema no está en cambiar constituciones, por ejemplo. El problema de los peruanos es que no se está discutiendo actualmente los problemas nacionales. Lo que acá se discute en el Perú es quién roba más, quién es más ratero, etc.
pero los temas nacionales, los temas de interés nacional, no se están tocando. Entonces, lo que necesitamos es, más que cambiar constituciones, cambiar la conducta de las personas. Y eso debe empezar no en la universidad, no en los colegios, sino irnos a las bases sociales, a las familias, y desde ahí que empiece a cambiar nuestra forma, revaloremos nuestro civismo, nuestro cumplimiento. Porque el problema está en el Perú, los problemas como esto que se presentan en el Perú, no es por falta de normas. Los peruanos no tenemos déficit de derechos. Los problemas se presentan por no cumplir con nuestros deberes. Entonces, lo que debemos, soy de la opinión, es que debemos centrarnos en discutir los problemas nacionales, qué instituciones deben permanecer, qué instituciones se debe separar de nuestro sistema jurídico y poner en debate en la agenda cuál es el modelo constitucional que más nos conviene a los peruanos. Doctor, en la situación, en el presente caso que ahora estamos viviendo, de ser vacado el presidente de la República, asumiría el cargo de presidente, el presidente del Congreso actualmente. Él tiene, tengo entendido, dos facultades, de poder llamar inmediatamente a elecciones presidenciales o de esperar un tiempo prudencial para poder hacerlo, debido a que las elecciones ya se suscitan el próximo año. Y en julio del próximo año ya estaría el próximo presidente de la República. ¿Cómo funcionaría aquí la figura del proceso constitucional? ¿Se tendría que esperar un tiempo? ¿El presidente del Congreso asumiría la presidencia de la República hasta el 28 de julio del 2021? ¿Cuál sería ese procedimiento? Bueno, la salida es que ya faltando a casi escasos 6, 7 meses para hacer las elecciones generales, en una eventual, si se produjera una eventual vacancia, el presidente del Congreso asume la presidencia y este debe convocar a elecciones generales. Creo yo, la medida más razonable sería que ya para el siguiente año, que se lleve a cabo las elecciones generales. Esto a razón de que ya faltan pocos meses para que se lleve a cabo este tema. Entonces, la salida está, la decisión está en el Parlamento, es facultad del Parlamento. No podemos decir que el Congreso se está arrogando atribuciones. Lo que sí está claro es, y este es un punto de vista propio, que el actual gobierno está manoseando la Constitución. Entonces, nosotros los peruanos, conforme a la Constitución también, tenemos el deber no solamente de acatar la Constitución, sino también defender la Constitución. Listo, doctor, muchas gracias. Quiero agradecerle a usted por su participación y para poder cerrar ya el evento, sus palabras finales de esta sesión. Sí, más bien, muchas gracias por la invitación. A usted, estimado Jack, brillante estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Barranca, por organizar estas charlas, es precisamente fortalece el debate académico, el debate sobre las coyunturas que se están viviendo actualmente. Ojalá que esto continúe para seguir discutiendo sobre los temas diversos temas que existen en el Perú. Y consideramos que el Parlamento, ojalá actúe con sabiduría y prudencia dentro de los parámetros del marco de la Constitución. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Así es, hemos llevado a cabo la sesión exclusiva que realiza Cápsulas Jurídicas sobre el caso que está sucediendo lamentablemente en nuestro país. El tema fue la vacancia presidencial a la vista. El Congreso se encuentra actualmente en estos minutos debatiendo el pedido de la vacancia hacia el presidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Es decir, en el transcurso de los minutos estaremos quizás viendo respuestas si es que se le da el último minuto. Congreso aprobó admisión a debate la moción de vacancia contra el presidente de la República. Bueno, es noticia de último minuto. El Congreso acaba de aprobar la admisión de Martín Alberto Vizcarra. Así que estamos a la espera. Según los medios de comunicación informan de que el presidente Martín Vizcarra Cornejo podría denunciar al Congreso de la República. Fueron versiones dadas por procesalistas y constitucionalistas
El Congreso de la República acaba de admitir la moción de vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra Cornejo por ser incapaz moral permanente tras la divulgación de los audios que lo vincularían con el caso Richard Swing. Bien, bueno, esto ha sido todo por hoy. Los medios de comunicación nos van informando a lo largo de las horas qué es lo que termina en este caso. Es noticia de último minuto. El Congreso acaba de admitir la moción de vacancia contra el presidente de la República. Agradecemos a todas las personas que están conectadas. Realizaremos diversas transmisiones en el transcurso de las horas con respecto al caso que lamentablemente pone también en crisis política a nuestro país, ya no solamente la crisis sanitaria, sino que a esta se junta la crisis política y la crisis jurídica en el Perú. Es noticia de último minuto, el presidente de la República, el Congreso acaba de aprobar la admisión de moción de vacancia contra Martín Vizcarra Cornejo tras la difusión de audios relacionados al caso Richard Swing. Queremos agradecer a todas las personas que han estado conectadas. Esto es Cápsulas Jurídicas. Yo soy Jack Carrión Bravo y los esperamos en las próximas sesiones. Muchas gracias a todos.